Bueno, en el día de la fecha, 8 de noviembre del año 2023, nos encontramos en el Colegio Sagrada Familia para entrevistar a la profesora Virginia Robina, y le pedimos que brevemente nos cuente su recorrido, el año que se recibió, y una pequeña reseña de sus inicios en la docencia. Buenas tardes, en primer lugar. Gracias por haberse acercado para realizar esta entrevista. Bueno, mi recorrido comienza en el año 1997, en que me recibo de profesora para la enseñanza primaria. En ese entonces, a diferencia de ahora, el profesorado duraba 2 años y un cuatrimestre. Yo termino mi secundaria en el año 94, así que en el 97 ya tengo mi título de docente, de maestra para nivel primario. Al año siguiente, en el año 98, comienzo el profesorado de prácticas de lenguaje y literatura para nivel secundario. Luego de 4 años lo finalizo, así que trabajaba en esta institución ya, en el Colegio Sagrada Familia. Ingresé antes de recibirme como maestra. Mi primera suplencia fue un primer grado. Y bueno, trabajaba en ambos turnos, como maestra ya recibida, y luego comencé también con una suplencia en secundaria, por una profesora que había tenido un accidente, así que llevaba mi segundo año de profesorado y estaba trabajando ya también aquí como suplente. Luego de eso realicé un postítulo en literatura para adolescentes, y hace unos 4 años atrás, totalmente distinto y ajeno a lo que es el ámbito educativo, estudié una nueva carrera, corredora y martillera pública en la Universidad de Lomas de Zamora. Así que eso es a futuro para cuando me jubile de la docencia. Bueno, ahora vamos a empezar con una serie de preguntas. La primera es, ¿qué motivo le eligió, qué le dio motivo a elegir la carrera? En primer lugar, tengo en la familia varios docentes, entonces he estado siempre conectado en cuanto a la experiencia de lo que implica preparar una clase, preparar material, recursos didácticos. Entonces esa cercanía hizo que siempre estuviera motivada. El juego de pequeño era ser maestra, jugar a ser maestra. Bueno, ¿cuáles eran y son sus expectativas? Mis expectativas a lo largo de los años han ido cambiando, ¿sí? Uno, como en toda profesión, crece, cotidianamente aprende y también madura, ¿no? Hay pensamientos que han variado desde mis primeros años, en que tenía 19, 20 años, a hoy que tengo 46. La expectativa que sigue vigente y con la que creo que uno debe ser parámetro para saber si se jubila o no, es pensar qué puede provocar en el otro. Sí, yo creo que nosotros estamos aquí como un nexo y un vínculo en que uno tiene que brindar lo mejor de sí en cuanto a la enseñanza a un otro que tiene delante y que merece respeto, ¿no? En función de la formación y del acompañamiento de la educación que empieza en casa. ¿Por qué le interesa enseñar en el nivel terciario? Nivel superior es otra la expectativa, porque el trabajo con adultos es diferente. En cada uno de los niveles hay una gratificación en particular. Nivel primario y sobre todo en los primeros grados, uno es realmente, como suele decirse, una segunda mamá, sobre todo en primer grado. En secundaria el recorrido es maravilloso, ahora lo vivo, en realidad lo vivo desde el año 2007. El recorrido es distinto porque uno ve a chicos que comienzan con 11 años, que están en la preadolescencia y egresan con 17 o 18 ya con su mayoría de edad y como adultos. Con nivel superior es casi es despuntar el vicio de dar clases. Yo me alejé de dar clases a partir del cargo, ¿sí? Desde el año 2007 primero fui vicedirectora de nivel secundario, en paralelo era representante legal de este colegio en los niveles primario e inicial, y uno se aleja del aula, se aleja por el cargo, es decir, la cercanía está pero desde otro lugar. Entonces el volver al profesorado es volver al inicio, ¿sí? A poder compartir con el otro la enseñanza, ¿no? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y con adultos es maravilloso, he trabajado en otros ámbitos también con adultos,
porque el adulto, a diferencia de los menores, tiene otro código en cuanto al trato. Uno puede hablar de igual a igual. ¿Cuál fue su mayor logro a lo largo de su trayectoria? ¿Académico? Y creo que creo que es aleatorio y que los cargos son pasajeros, pero creo que haber podido tener el cargo de directora, ¿no? En cuanto a manejar un nivel, eso da una visión general, una macro visión. Cada aspecto, el salón es un micromundo, las secciones lo son en su conjunto otro, y la visión del director tiene que ser general, en lo pedagógico, en lo administrativo, en lo técnico. Por supuesto que hay cuestiones que se escapan, porque ustedes imagínense que el nivel secundario en este momento tiene 495 alumnos y un plantel de 60 profesores. Más allá de los deseos de uno de querer abarcar y estar absolutamente en todos los aspectos, se hace muy difícil, porque uno no puede dividirse. Entonces, si está ocupándose de una situación, no puede estar en la otra. Pero bueno, creo que en eso lo fundamental es la comunicación. ¿Cuál ha sido uno de los mayores desafíos que has tenido que enfrentar como docente? Los desafíos son cotidianos y permanentes, y se dan de distinta manera. En estos últimos años han sido mucho más vertiginosos los cambios en cuanto a la situación que traen consigo los estudiantes. Sobre todo me refiero a esta franja etaria de adolescentes. De unos 5 años a esta parte estamos recibiendo situaciones que hace 10 años atrás eran impensadas. Me refiero a situaciones de vulnerabilidad de los estudiantes, abusos intrafamiliares, casos de destrato o maltrato verbal y o físico, situaciones de cortadas en los brazos, ¿sí? Autoflagelación para de esa manera de algún modo dirimir el dolor, evadir el dolor. Esto hace años atrás no se observaba, pero creo que tiene que ver con una crisis generalizada, social, en que los valores están tergiversados, están dados vueltas, ¿no? Entonces hay mucho de contención desde el ámbito educativo, y muchas veces nosotros apelamos a otras instituciones y a veces recibimos apoyo y otras veces no. ¿Y de parte de la institución han creado algún proyecto para enfrentar estas situaciones? Anualmente se trabajan, en primer lugar se trabajan desde determinadas materias, más allá de que haya ejes que son transversales a todas las materias, ¿sí? Cuando hablamos de educación sexual integral, no hablamos solamente de genitalidad o de sexualidad, hablamos de el cuidado personal del cuerpo y de la mente, de los sentimientos propio y del otro. Digo, es muy abarcativo. Hay semanas que dedicamos especialmente, esto viene calendarizado, ¿sí? La semana de la ESI, más allá de todo lo que se hace por proyecto a lo largo del año. Luego la semana, se ha incorporado recientemente todo lo que es la semana de concientización en cuanto al uso de las redes, y allí se incluye también hablar de bullying, ciberbullying, ¿sí? Y todas las formas de discriminación y de maltrato que hay incluso entre pares, ¿sí? Entonces son muchos los proyectos, además de las materias, ¿sí? Educación entre las materias salud y adolescencia, en secundaria superior, en secundaria básica la materia construcción de ciudadanía aborda estas temáticas a partir de proyectos que son problemáticas que son elegidas por los estudiantes. ¿Y tenés algún logro o momento memorable como docente que te gustaría compartir con nosotras? Muchos, y seguramente me voy a olvidar de algunos también. Es un momento muy gratificante para el docente, para cuando uno ya tiene algunos años en la docencia, encontrarse, por ejemplo, con exalumnos. Me ha ocurrido encontrarme en el colectivo con exalumnos que me presentan a sus pequeños, y eso es muy satisfactorio porque lo recuerdan a uno. Yo siempre digo, uno no cambia, obviamente que con la edad envejece y cambia físicamente, pero uno
ve un pequeño de 6 años y luego ve un adulto de 20 que le presenta a su hijo. Entonces ahí es mucho el cambio. Eso es maravilloso, por un lado. Y por el otro, bueno, la satisfacción de trabajar con superior, sí, el ver el avance y el crecimiento de ustedes como estudiantes y luego que pasen a ser colegas es muy gratificante. Gracias por las palabras. No, por favor. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Hoy en día, ¿cómo resuelves los conflictos en el trabajo? Un tema complejo, insisto, porque hay una matrícula muy grande y hay muchos docentes también. Entonces, según qué tipo de problemática sea, nosotros tenemos protocolos de actuación. Claro está que lo básico es la comunicación. Nosotros, de 3 años a esta parte, como equipo directivo, junto a Diana, la vicedirectora, nos hemos propuesto, digamos, nuestro eje que no tiene discusión y sobre el que no negociamos es el abordaje desde el diálogo. Creemos fervientemente en el diálogo, más allá de que hay otro tipo de medidas, ¿sí? Pero primero se aborda a través del diálogo. Y dependiendo de qué tipo de conflicto es el protocolo que utilizamos. Cuando el conflicto es con estudiantes hay un protocolo a seguir. Cuando hay una situación problemática con un docente tenemos una cantidad de acciones de acompañamiento y de asesoramiento, ¿sí? Si es con la familia en general también hay un abordaje que debe ser notificado a nuestros superiores. Digo, cada situación tiene su protocolo. Bueno, ¿qué papel juega la disciplina dentro de un salón de clases? La disciplina es importante en tanto y en cuanto organiza la tarea. Y creo que aquí hay que distinguir entre el desorden y el bullicio propio de una actividad que generó motivación y que generó entusiasmo en los chicos, de aquel salón en el que los estudiantes se vuelven indisciplinados, se dispersan y no respetan porque en realidad no hay pautas claras, ¿sí? Creo que para toda clase las pautas deben estar claras desde un comienzo y la disciplina es parte de, porque nosotros estamos formándolos no solamente en lo conceptual, los estamos formando en lo actitudinal también, ¿no? Digo, cuando hablamos de integralidad de la persona hablamos de, bueno, tiene que poder, porque es una institución, acatar una pauta. Bueno, ¿considera la enseñanza como un intercambio? ¿Intercambio en qué sentido? ¿Cree que puede aprender de sus estudiantes? Ah, pensé que estábamos hablando de un intercambio de otro tipo, por eso me sonó difícil la pregunta. Sí, se aprende todos los días de los chicos, en cualquier nivel en el que uno esté. Ahora bien, también creo que el docente desde su rol, como les digo siempre, debe tener claro que es quien conduce la clase. Y siempre tiene que preservarse por sanidad, porque me parece que es sumamente sano la asimetría que se debe dar entre docente y alumno. Digo, hay pautas, insisto, que no son negociables. Bueno, ¿cómo se promovía la inclusión en aquellos años? ¿Cuál es la diferencia que encuentra en el presente? Hay un largo recorrido, seguramente fue previo a la gestión, digo, a que nosotros comenzásemos con situaciones en que abordásemos la inclusión. Yo recuerdo cuando tomé el cargo de vicedirectora, año 2007, en ese entonces era la SB, había un cambio en cuanto a leyes educativas, entonces era una combinación entre SB y polimodal, luego se fusionó, fue año a año, esto fue progresivo, luego se fusionó y pasó a ser lo que es actualmente la educación secundaria, es decir, pasamos de la ley de educación federal a la ley de educación nacional, que es la que tenemos vigente actualmente. En ese entonces, en 2007, en secundaria, recuerdo que recibimos un primer estudiante que venía con se llamaba en ese momento Proyecto para la Integración, y fue dificultoso, pero sobre todo por el desconocimiento que tenemos los docentes en cuanto a lo que es un proyecto de integración. En ese entonces, ahora se denomina Propuesta para la Inclusión, ya desde el cambio de la ley de inclusión.
El docente muchas veces tiene mucho recelo y mucha resistencia lógica porque en los profesorados no se incluye este eje de abordaje que debiera. Entonces, el docente no está preparado para recibir personas con capacidades especiales muchas veces. Entonces, ante el desconocimiento, en general, como mecanismo de defensa, tendemos a replegarnos. Entonces, fue un arduo trabajo desde 2007 hasta la actualidad. Hablaba de arduo camino porque a lo largo de los años hemos tenido que capacitarnos. En primer lugar, yo me capacité para luego poder capacitar a los docentes. Más allá de la lectura que uno hace en casa respecto de los documentos, también fue comenzar a intercambiar con las MAI, ahora se llaman MAI, en otro momento eran docentes inclusoras, es decir, maestras para el apoyo a la inclusión, que nos comenzaron a dar algunas herramientas. Luego sentarnos a trabajar en equipo con los docentes afectados en el año donde teníamos un estudiante con PPI. Ha sido todo un proceso de aprendizaje. Al día de hoy tenemos docentes, sobre todo en ciclo básico, primero, segundo y tercer año de secundaria, que, dado que hemos aceitado este mecanismo, ya hacen los recortes o las adecuaciones por sí solos. A veces no necesitan la figura de la MAI. De hecho, hay propuestas para la inclusión que tenemos que surgen desde el nivel. No tenemos ni maestra inclusora ni acompañante terapéutico, pero nosotros hacemos la PPI. Buenísimo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿has llevado a cabo proyectos especiales o actividades extracurriculares con tus estudiantes? Sí, en cuanto a propuestas extracurriculares, en la institución, en todos sus niveles, se ofrecen materias extraprogramáticas, ¿sí? Salvo ustedes, en nivel superior. Pero desde inicial hasta secundario, todo nivel tiene 1, 2, 3, hasta 5 horas puede tener de materias extraprogramáticas. En el caso de nivel secundario, actualmente tenemos de primero a sexto taller de inglés como una apoyatura de la materia inglés curricular y que es preparatoria para el proyecto de articulación que tenemos con Universidad Católica Argentina. Nuestros estudiantes en ese taller de inglés realizan otras dinámicas y se preparan para rendir los exámenes y certificar a través de exámenes de UCA, aquellos que quieran, por supuesto, es una oferta más que brinda el colegio. Y luego tenemos taller de interioridad de primero a tercero, y en sexto tenemos taller preuniversitario en el que se abordan técnicas son preparatorias para luego el ingreso a la universidad, sobre todo en cuanto a técnicas de estudio y confección de trabajos. Bueno, sí. ¿Qué rol cree que cumple la escuela en la sociedad? Fundamental, sobre todo en la actualidad, porque como digo siempre, si bien nuestro rol debiera ser como lo fue en su origen pedagógico, de enseñanza, de contenidos y de preparación para los futuros ciudadanos, actualmente, además de esta gran tarea, creo que también tiene una tarea fundamental en cuanto a lo social y a la contención, ¿sí? Cuando hablamos de que en ocasiones hay estudiantes que detrás no tienen una familia presente, la escuela suple en muchos casos otros roles. Bien. Desde su punto de vista, ¿qué opinión tiene sobre la educación de nuestro país en la actualidad? Lamentablemente, las políticas educativas no son a mi criterio, muy humilde, desde mi humilde lugar, no son las mejores en este momento. Previo a la educación, a la Ley de Educación Nacional, se probó con otra forma. En su momento fue un proyecto traído de España, cuando estamos hablando de polimodal. Ya se sabía que en España, en Europa no había funcionado y se aplicó aquí.
hay determinadas condiciones que deben estar dadas en educación para poder llevar adelante determinados proyectos. Cuando hablo de determinadas condiciones, hablo de, en primer lugar, una infraestructura adecuada, un edificio adecuado ¿sí? Y somos conscientes de que en la Argentina hay mucha diferencia en este sentido. Sí, una realidad vive Zárate, otra realidad vive Salta y otra realidad vive Bariloche. Entonces, partiendo de esas diferencias, sumado a eso, las políticas que se han llevado adelante no creo que sean las mejores en este momento. Bien. Bueno, ¿cómo cree que es valorado actualmente el trabajo docente? También, digo, es una pregunta que tiene múltiples respuestas, porque según desde qué punto de vista lo abordemos, ¿sí? Quiero retomar la pregunta anterior. Considero que no es un buen momento, pero de todas maneras tengo la esperanza férrea de que cada docente es quien construye su realidad en el salón. Retomo lo que hablábamos recién. Te decía que tengo la férrea esperanza de que las condiciones en todo sentido mejoren en la educación. En cuanto al rol docente, yo creo que cada docente puede cambiar dentro de su aula el mundo de un pequeño. El día que no piense eso va a ser el día en que me retire de educación, ¿sí? Porque uno con la edad deja de ser utópico, ya no pienso en la utopía de cambiar el mundo, porque uno desde su pequeño recinto no puede hacerlo, uno es consciente de eso, pero sí creo que si uno logra cambiar con un gesto, con una enseñanza, el micromundo de un pequeño, más que es satisfactorio. Bueno, ¿cuál es su visión para el futuro de la educación? Indefectiblemente en algún momento estamos, diría Dolina, condenados al éxito. Creo que parte de lo que cada uno dé de sí. Por eso es tan importante que en la formación se insista en la exigencia, en el mérito y en el intentar cada día ser mejor, porque creo que la solvencia intelectual y además de la solvencia, la coherencia intelectual es lo que hace que uno se pueda parar frente a otro y sea respetado. Bueno, ¿cómo se mantiene motivada y apasionada por la enseñanza a lo largo del tiempo? Porque me mantengo apasionada, creo que todos los días voy a tener un nuevo aprendizaje y les puedo asegurar que es así, en cualquiera de las situaciones, con estudiantes, con compañeros de trabajo, con superiores, que son compañeros de trabajo pero cumplen otro rol. Todos los días hay un aprendizaje, hay algo para llevarse a casa. Bueno, y la última, ¿qué consejos nos daría a nosotras como futuras docentes? Como les digo siempre, que sigan estudiando. Creo que la mejor condición es ser estudiante a lo largo de toda la vida, y no me refiero solamente a la educación formal. Me refiero a aprender una manualidad, me refiero a tener la mente siempre activa, ¿sí? Y luego recordar, que también se los digo a menudo, esto de que uno tiene frente a sí 25 o 30 personas que merecen lo mejor de uno. Bueno, y así damos finalizada la entrevista. Le agradecemos por su tiempo y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer.